Saludos a todos. Antes de iniciar, les agradezco por la asistencia a esta presentación, la cual está titulada Investigación numérica de las condiciones de operación que llevan a condiciones de llama plana, retrollama y desprendimiento de un quemador de combustión estabilizada en la superficie. Este trabajo fue desarrollado por los profesores Arley Cardona del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Hernando Yepes de la Universidad Francisco de Paula Santander, Juan Camilo Lescano de la Universidad de Antioquia, Andrés Amel de la Universidad de Antioquia y mi persona, Carlos Arrieta, de la Universidad de Medellín. La presentación se ha organizado para primero ver el contexto que llevó a este estudio, segundo la metodología, tercero los resultados, cuarto las conclusiones y finalmente la referencia. Un poco la motivación de este trabajo es que en países o regiones con reservas de carbón, biomasa, gas natural, están dadas las condiciones para el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles y de gran confiabilidad en el suministro de energía a la economía y a la sociedad. Es decir, en países como Colombia se pueden disponer de combustibles gaseosos como gases de síntesis, gas natural y sus mezclas, con grandes ventajas comparativas con respecto a los combustibles líquidos y sólidos. Hasta hace unos años la tendencia mundial era utilizar syngas como aditivo del gas natural. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el uso de tecnologías en las que se incluye recirculación de calor desde la zona de combustión puede incrementar el rango de estabilidad y permitir una combustión eficiente de incluso sin gas puro. Una de las tecnologías que se ha estado estudiando debido a su alta eficiencia y sencillez constructiva y operacional para recircular el calor desde la zona de combustión hacia la premezcla sin quemar son los quemadores de combustión estabilizada en la superficie. Estos quemadores también se conocen como superficies radiantes. Son quemadores que utilizan placas metálicas, como se observa en la figura izquierda, perforadas, espumas cerámicas o fibras metálicas para estabilizar una reacción de premezcla. El principio de operación se puede entender si observamos la figura que se presenta a la derecha. Para ciertos valores de velocidad, se forma sobre la superficie de estos quemadores una llama plana que transfiere calor a la superficie del quemador. Esta energía es posteriormente transferida por radiación hacia la carga y por convección hacia la premezcla sin quemar, llevando a dos cosas. Primero, un aumento de velocidad de transferencia de calor y segundo, se amplía el rango de estabilidad, ya que al precalentar la premezcla aire combustible se logran mejores rangos de estabilidad. Cuando se logran estos valores de velocidad y se obtiene esta llama plana sobre la superficie del quemador, se dice que el quemador funciona en el rango estable o en el modo de operación de llama plana. Sin embargo, el aumento de la velocidad de salida de la mezcla aire-combustible puede llegar a condiciones de operación que no son deseables. Por ejemplo, la que se observa en la C corresponde a un modo de operación que se conoce como modo de llama azul. Es una condición en la que la velocidad de salida de la premezcla eh, es algo mayor de este rango estable que ya una llama plana y se produce una llama con mucha curvatura como la que se observa en la figura C. Si se sigue aumentando la velocidad ya se produce el fenómeno de desprendimiento de llama como se muestra en la imagen D. Por otro lado, si se disminuye la velocidad de ese rango de operación estable, se logra llegar a un modo de operación que se conoce como el modo de operación de llama amarilla, que se presenta en la figura A. En este rango de operación, como la velocidad de la premezcla aire-combustible es baja, la llama toca la superficie del quemador y se produce una excesiva transferencia de calor, llegando a condiciones en las que la llama puede penetrar el quemador o se producen igniciones de la premezcla fresca antes del quemador, generando una explosión. Esto quizás es lo más difícil de establecer en estos quemadores, poder predecir con exactitud cuándo, para qué rangos de velocidad ocurre flashback o llama amarilla o para qué rango de operación ocurre el prendimiento de llama, modo de operaciones que no son deseables en estos quemadores. Hasta el momento, esta predicción de estos modos de operación se realiza de forma numérica. Y hasta hace unos años, los trabajos de simulación numérica de este tipo de quemadores se realizaban considerando modelos unidimensionales. Estos modelos predicen con gran precisión la posición del frente de llama para valores dados de porosidad y flujo de gas, como se muestra en la figura izquierda en esta diapositiva.
Sin embargo, se sabe que este fenómeno ocurre en tres dimensiones e incluso los modelos que se realizan en tres dimensiones muestran que se puede obtener información muy valiosa que permite predecir el comportamiento de la llama antes de que se presente el desprendimiento de llama o el fenómeno de retrollama. Sin embargo, la gran dificultad que ofrecen estos modelos en tres dimensiones es que su costo computacional es muy elevado. Por ejemplo, en la figura que se muestra aquí en la derecha, donde es posible ver con gran precisión la curvatura del frente de llama, para lograr estos resultados es necesario llegar a dominios computacionales del orden de casi 5 millones de elementos. Entonces, para lograr un equilibrio entre la complejidad computacional de un modelo unidimensional y la resolución de un modelo en tres dimensiones, en este trabajo se llevaron a cabo simulaciones numéricas de llama premezclada de metano a aire en un quemador de combustión estabilizado en la superficie para identificar la confiabilidad de un modelo bidimensional para predecir las condiciones de operación que pueden conducir a retrollama o desprendimiento de llama. Aunque no se espera que los modelos bidimensionales sean capaces de reproducir con los comportamientos tridimensionales, su costo computacional no es mucho mayor que el de los modelos unidimensionales, pero sí mucho menor que el de un modelo tridimensional. Además, ofrece resultados importantes para el proceso de diseño de este tipo de quemadores, como es el caso de poder predecir un factor que vamos a ver más adelante, que consiste en medir prácticamente la curvatura de la llama y así poder determinar si la llama será plana o no. Los resultados para validar estas simulaciones numéricas fueron resultados experimentales publicados anteriormente por los autores de este trabajo. En la figura, precisamente, que presento en este momento, se observa el quemador experimental, así como una imagen de la llama obtenida con dicho quemador. La sección transversal de la superficie o puerto del quemador se muestra a la derecha. Los rectángulos grises en la parte sólida del puerto, los rectángulos grises en este caso representan la parte sólida del puerto y el espacio entre ellos representan los agujeros o poros. La llama se ha representado en forma ondular, ya que las pruebas experimentales se ha reportado que la llama siempre tiende a tener este comportamiento. Es por eso que vamos a ver que vamos a definir un valor que permite en función de esta curvatura determinar el rango de estabilidad del quemador. En la figura se ha dibujado un rectángulo para representar el dominio de cálculo, el cual también se puede observar en mayor detalle en la figura extrema derecha. Se consideran los agujeros como si fueran ranuras y se estudia solo la mitad aprovechando la simetría del sistema. El diámetro de los agujeros en este caso es de 1 milímetro y la distancia es de 0.3 entre ellos. Y el espesor del quemador, que se evaluó experimentalmente, es de 25 milímetros. Las condiciones de frontera se definieron así. Y la que se marca como I corresponde a una velocidad de entrada, es decir, por ahí fluye la mezcla aire-combustible. W corresponde a una condición de pared, es decir, en la superficie a la cual se le asignan todas las condiciones del material, que en este caso es alúmina. S corresponde a simetría. Como lo dije, aprovechamos por la simetría del sistema y finalmente O corresponde a una condición de salida de presión. Para las simulaciones se utilizó el software ANSYS Fluent. En él se resolvieron ecuaciones en estado estable. Las ecuaciones que se resolvieron fueron las ecuaciones de masa, momento, energía y especies. La radiación en la superficie del quemador se modeló con una ecuación adicional que se añadió al programa. Se utilizó un modelo segregado laminar de doble precisión para resolver las ecuaciones. Para la reacción utilizamos el mecanismo de Westbrook-Dreyer de 2 pasos y le adicionamos un solver que ayudaba a relajar la solución de este mecanismo, ya que como las reacciones son muy rápidas, pueden hacer que las ecuaciones diverjan. El criterio de convergencia que utilizamos fue básicamente basado en los residuales y también en obtener balances de energía cercanos a cero. La densidad, conductividad térmica y otras propiedades de la mezcla aire-combustible se utilizaron suponiendo el modelo de gas ideal, que es muy común en este tipo de sistemas. Observa en este caso en la diapositiva una imagen del dominio computacional, como ven es en 2 dimensiones.
En la figura A se muestra el mallado con el que iniciamos, podemos decir un mallado burdo, con pocos elementos. Y este mallado fue refinado hasta que ya se obtenían soluciones estables, es decir, donde logramos generar una independencia del mallado. En este caso, esa independencia se logró con una malla con una resolución de 18.000 elementos. Sabemos muy bien que una de las cosas más difíciles cuando se mueve la combustión es lograr que inicie la reacción. En este caso, pues la técnica que escogimos fue de iniciar con un flujo frío. En la figura 8 ven un perfil de velocidad de una solución de flujo frío, es decir, sin reacciones. Como es de esperar, la velocidad es alta en el poro porque por el cambio de sección y disminuye a medida que se aleja del quemador. Entonces, una vez obtenida esta solución en flujo frío, se inicializaba con una alta temperatura sobre la superficie del quemador para que iniciara la reacción de combustión. En esta diapositiva ven algunos resultados que obtuvimos. En la figura 9 se presenta el contorno de temperaturas. En este caso se presentan temperaturas desde 300 a 900 Kelvin. Esta isoterma de 900 Kelvin resulta interesante porque es la temperatura que normalmente se escoge para determinar la curvatura de una llama. En este caso vemos dos imágenes que nos interesan mucho. La de la izquierda corresponde, si lo ven bien, a una curvatura que podemos decir la positiva hacia el sentido de flujo, y la derecha corresponde a una curvatura negativa. Ven que la curvatura positiva refleja esa situación en la que la velocidad del flujo supera la velocidad de rango de operación estable y se produce esa curvatura que al final llega al desprendimiento de llama. Por el otro lado, a la derecha corresponde a una curvatura en la que la velocidad del flujo es muy baja que de la operación estable y por lo tanto la llama se acerca a la superficie del quemador o muchas veces logra penetrar el quemador, generándose el fenómeno de retrollama o de la explosión detrás de la superficie del quemador. Ahora, como lo ven, se ha marcado ahí la distancia que corresponde pues desde la parte más baja de la curvatura a la parte superior. Esta distancia es muy útil porque esta distancia puede ser utilizada para medir o generar un indicador que en este caso hemos llamado, y así se ha mencionado también en la literatura, como el incremento del área superficial. Básicamente la relación entre el área superficial de la llama que se está obteniendo en ese momento dividida la llama plana ideal. Ahora, este parámetro resulta muy importante porque dependiendo de su valor es posible establecer un número que permita establecer si la llama va a ser estable o no. Me explico. En este diapositiva observan el diagrama de estabilidad del quemador. En el eje X se ha marcado el factor de equivalencia y en el eje Y la potencia térmica. Las líneas negras continuas en este caso corresponden a los límites de operación estable del quemador. La línea izquierda corresponde al límite de desprendimiento de llama y la línea derecha al límite de flashback o retrollama. Es decir, todo lo que está entre esas líneas corresponden a puntos de operación estables del quemador. En este caso se ha puesto con un marcador azul y redondo a los puntos donde la simulación numérica planteaban condiciones de operación estable y con X los puntos que planteaban operaciones inestables, es decir, desprendimiento de llama o retrollama. Bien, estos puntos fueron posibles de identificar gracias a que con ese factor del incremento del área superficial se generan valores que permiten establecer con certeza si la llama será estable o no. En este caso observamos que siempre que la llama tenga una curvatura positiva, es decir, apuntando hacia los gases quemados, y esa curvatura positiva sea mayor a 1, se obtendrá el fenómeno de desprendimiento de llama. Por el otro lado, cuando la curvatura apunta hacia la superficie, si el incremento generado es mayor a 1,5, se tendrá el fenómeno de flashback. Mientras la llama esté entre esos dos valores, es posible asumir que la llama es plana y que la reacción o las velocidades que están generando y las condiciones de operación serán estables. Bien, eso fue una de las cosas que obtuvimos en la simulación.
Entonces, como conclusión, se observó que una metodología computacional basada en volúmenes finitos en dos dimensiones permite predecir si una llama en un quemador de combustión estabilizada en la superficie será estable o no. Es decir, en otras palabras, si la llama será plana. De los resultados presentados aquí, de las discusiones y de los otros resultados mostrados en la literatura, se observó que un modelo de dos dimensiones puede ser utilizado no solo para predecir los perfiles de temperatura, sino también de especies químicas, que también fue investigado en este trabajo, pero por cuestiones de tiempo no se presenta. Y finalmente fue observado que el parámetro de la curvatura del incremento del área superficial puede ser utilizada con gran precisión para identificar condiciones de operación que lleven a desprendimiento de llama o a retrollama. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.